Y continuamos con el tema Preparación y acción misionera, segunda parte, lección 5. Explicación. Sabemos que estamos en proceso de permanente superación y para lograrla debemos pasar pruebas tras pruebas. Cuando termina un aspecto de las pruebas, entramos en otro aspecto. Necesitamos superar las pruebas que corresponden a los aspectos humanos, a los aspectos físicos, a los aspectos materiales. Cuando hemos obtenido la suma de pruebas que nos permite desligarnos de todo lo que significa pruebas humanas, físicas o materiales, entramos en las pruebas emocionales. Y cuando hemos superado estas, entramos en las pruebas mentales. Esto no significa que las superaciones deban realizarse en este orden progresivo. Lo que decimos es una explicación en forma general. Sabemos que lo físico, lo emocional y lo mental están íntimamente ligados y por lo tanto muchas pruebas podrán abarcar más de un aspecto o bien todos los aspectos a la vez. Pero debemos superar todo lo que concierne al mundo en que estamos viviendo y estar siempre alerta para poder reconocer las pruebas y pasarlas. Si una prueba que responde a una necesidad de superación no ha sido pasada, ello no significará que nos abandonará la ayuda superior ni que se nos castigará. Por el contrario, casi siempre cuando no hemos pasado una prueba, tenemos luego un periodo de calma, de amorosas pruebas de otra naturaleza, en las cuales somos ayudados en forma evidente y hasta llegamos a sentirnos mejores que en el periodo anterior. Y cuando estamos fortalecidos, se nos presenta de nuevo la misma prueba, tal vez con diferente aspecto, pero la misma prueba. En todo momento debemos estar bien alerta para reconocer y analizar nuestras reacciones, pues ellas nos demostrarán la necesidad ineludible de las pruebas que recibimos y que constituyen el obstáculo con el cual tropezamos. Sabemos que solamente a través de las pruebas que deberemos pasar es que podremos ir realizando las superaciones necesarias y avanzando en el camino espiritual. De modo que las pruebas que desde lo superior nos prometen, que nos ofrecen, son una verdadera bendición, puesto que ellas representan nuestra oportunidad de progresar. Tengamos la seguridad de que toda prueba que nos llega es índice de una necesidad espiritual nuestra y es imprescindible para nuestro progreso y para capacitarnos para las realizaciones que nos corresponderán. Al recibir las pruebas deberíamos alegrarnos, pero no siéndonos posible todavía alegrarnos, por lo menos no nos rebelemos, pues al rebelarnos estaremos rechazando las pruebas e intensificando en consecuencia la necesidad de esas pruebas que ineludiblemente deberemos superar. Hoy, mañana, dentro de 100 o 1000 años, y mientras más tiempo transcurra, nuestra rebeldía irá acumulando reacciones negativas sobre esa necesidad espiritual que es ineludible. No se nos impone la aceptación de las pruebas, pero debemos tener presente que nuestro libre albedrío no puede eludir la ley. Nuestro libre albedrío puede aceptar las pruebas hoy
o diferirlas para más adelante, pero nuestra cuenta a pagar espera y llegará el momento en que ineludiblemente deberemos hacer frente a esa deuda y lo que sobre ella se haya acumulado. Mensaje. Deben tener siempre presente que la misión de amor no es un movimiento humano, sino un movimiento espiritual, esencialmente espiritual, y que a los estudiantes misioneros los consideramos desde el punto de vista espiritual antes que desde el punto de vista humano. Es menester que quienes deseen servir al Cristo en su obra de amor trabajen intensamente en su preparación individual y conjunta y que acrecienten permanentemente su deseo de servicio hasta que alcance en su alma la intensidad necesaria. Todavía hay en ustedes algo de personalismo. Todavía separan la tarea misionera de su vida humana. Todavía sienten que, aparte de su trabajo misionero, hay muchas otras cosas a las cuales deben atender con tanto o mayor fervor. Todo esto debe ir desapareciendo. Explicación. El no aceptar las pruebas por no tener la suficiente voluntad de servicio no significa nunca que seremos castigados, sino que solo se nos utilizará hasta el punto en que nos hemos capacitado. Sin embargo, no olvidemos que al rechazar esas pruebas nos colocamos en una posición favorable para la influencia negativa. Y no estando en servicio, no podremos recibir las fuerzas con que se nos ayuda a pasar las pruebas y en consecuencia seremos más vulnerables a la incidencia negativa. Estando en servicio estaremos dando y por lo tanto en condiciones también de recibir, pero al no estar en servicio nuestra situación espiritual es diferente. Mensaje. En los servidores del Cristo, su tarea misionera y su vida humana deben ir amalgamándose, deben convertirse en un todo inseparable, y esto se producirá paulatinamente. A medida que se vayan entregando con verdadero amor al trabajo y a medida también que mental, emocional y físicamente logren vibrar en armonía con la vibración del Cristo, esto no significa que se les pidan sacrificios ni renunciamientos. Nada, absolutamente nada se les exigirá. Todo lo irán deseando ellos mismos y solo cuando ellos lo deseen, cuando sientan en su alma el anhelo de obtener ese estado vibratorio, les serán dados los medios y la forma de lograrlo. Mis queridos, voy a repetir esta parte, este mensaje. En los servidores del Cristo, su tarea misionera y su vida humana deben ir amalgamándose. Deben convertirse en un todo inseparable, y esto se producirá paulatinamente, a medida que se vayan entregando con verdadero amor al trabajo y a medida también que mental, emocional y físicamente logren vibrar en armonía con la vibración del Cristo. Esto no significa que se les pidan sacrificios ni renunciamientos. Nada, absolutamente nada, se les exigirá. Todo lo irán deseando ellos mismos y solo cuando ellos lo deseen, cuando sientan en su alma el anhelo de obtener ese estado vibratorio, les serán dados los medios y la forma de lograrlo. Explicación. En muchos casos,
Las circunstancias que conforman la vida humana influyen en la preparación espiritual, sobre todo en aquellos que se ven obligados por su trabajo, por el aspecto familiar y demás, al contacto con personas que carecen de conocimiento espiritual. Como no es posible, en esos casos, hablar ni obrar en forma abiertamente misionera, es menester adaptarse al ambiente en el cual se debe actuar, lo cual obstaculiza un tanto el mantener la forma misionera de pensar, de sentir y de obrar. Por ello, aquellos que deben actuar en esos ambientes deberán meditar y concentrarse muy frecuentemente a fin de acumular energía espiritual, que luego irradiará de la persona por sí misma o con una pequeña elevación hacia todos los que están alrededor. Si no se procede a hacer esa acumulación de energía espiritual, llegará un momento en que el aspecto misionero parecerá lejano y ajeno a la vida humana. En cambio, debemos fusionar nuestra vida espiritual y nuestra vida humana. Esto podemos hacerlo perfectamente, puesto que sabemos que nuestra vida humana es nada más que un aspecto de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, si consideramos y sentimos nuestra vida humana y la vida humana de quienes nos rodean como una forma de manifestación de la vida espiritual, nos será más fácil mantenernos y actuar dentro de la vibración espiritual y fortalecer con nuestra vibración el aspecto espiritual de los otros seres, para que su vida espiritual se refleje más intensamente en su vida humana. Es muy importante no separar la vida humana de la vida espiritual. No pensar, por ejemplo, hoy no quiero acordarme para nada de lo espiritual, o dejar lo espiritual para cuando se está en casa y pueda hacerse concentración y meditación, porque en esa forma estableceremos una separación entre el aspecto espiritual y el aspecto humano, que no conduce a nada bueno. Por lo contrario, aquellos que deben actuar intensamente en el aspecto humano tienen que estar preparados para poder sumergirse en ese aspecto, con una coraza radiante de vibración espiritual que les proteja y beneficie también a los demás. Quien aspira a ser un verdadero misionero debe sentirse en todo momento espíritu misionero en acción, puesto que ya sabemos por las enseñanzas que los misioneros son espíritus misioneros que han venido a este mundo a realizar una tarea espiritual determinada. Por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier actividad o circunstancia, debemos siempre recordar que somos espíritus misioneros y por lo tanto no debemos permitir que la vibración humana, la vibración física, la vibración material debilite nuestra vibración espiritual misionera. Mis queridos, aquí habremos de hacer una segunda pausa y volvemos de inmediato. Gracias.